Has nombrado también como hombre de riesgo, ¿no? Ese salto al Málaga, donde quizás has tenido ese puesto en dirección deportiva de más responsabilidad. ¿Cómo es ese trabajo de conformar una plantilla, de llegar a un sitio, además que el Málaga se encontraba en una zona complicada? En descenso. ¿Y cómo es ese trabajo de tener en apenas 2 ventanas de fichaje, convertir a un equipo que estaba luchando por la permanencia a entrar cuarto, clasificarse para Champions, haciendo la mejor temporada de su historia? Sí, llegar hasta cuartos de final en Champions, que en Dortmund el equipo tiene una mala tarde, un juez de línea y finalmente no entra en semifinales por eso. Pues mira, la verdad es que no fue un proceso fácil, o sea, los primeros 5 o 6 meses de Málaga fueron de muchísimo sufrimiento, pues porque no era fácil salvar la categoría en el momento que llego y con tan poco margen para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí tuve clara una cosa y creo que con el tiempo acerté, que fue tirar de 3 bastiones importantes en el mercado de enero del 2012 para terminar salvándonos, que fueron Julio Batista, que ya nos conocíamos y tenía problemas con Ranieri y en la Roma no estaba jugando, Martín de Michelis, que estaba en una situación similar en el Bayern de Múnich con Luis Van Gaal y que ya había trabajado con Manuel Pellegrini en River Plate, y Enzo Maresca, que también lo conocía de mi etapa en el Sevilla, y que estaba en Grecia, llevaba 3 meses sin cobrar y quedaba libre. Entonces yo sabía que eran 3 jugadores que le iba a tirar la camiseta y iban a salir a la Rosaleda sin presión ninguna. Y a eso, para equilibrar un poco las edades, traigo cedido a Ignacio Camacho y a Sergio Asenjo, que entonces eran 2 promesas del Atlético de Madrid, que después han hecho carreras importantes. La mala suerte de Sergio Asenjo, que después de 3-4 partidos, precisamente aquí en una situación de 1 contra 1 con Luis Fabiano, se rompe la rodilla por segunda vez y tiene que ser reemplazado. Y en ese momento tiramos de un jugador que lleva 7 años en segunda división, como es Willy Caballero, que nadie le había ofrecido la posibilidad de jugar en primera división, y en ese momento, entre las posibilidades que teníamos, estaba él, y fue una apuesta también importante porque era del Elche y tal, y al final, bueno, pues Willy yo creo que ha hecho una carrera brillante, después de ser fundamental en aquel Málaga, pues dio el salto a la selección, Chelsea, o sea que la verdad es que muy bien. Entonces yo creo que con eso nos salvamos, empatando a 1 en San Mamés en la penúltima jornada, la última era en la Rosaleda, Málaga-Real Madrid, con lo cual llegamos un poco justo, pero llegamos, y ya en ese verano sí tuve tiempo para poder diseñar un equipo que en principio lo que nos pedía la propiedad era que estuviéramos en Europa a 3 años vista, pero en Europa no en Champions, o sea, la UEFA ya valía, ¿no? Entonces, bueno, conformamos un plantel con la llegada de Buenanote, Joaquín, Isco, Tulalán, Mataisen, Cazorla, bueno, muchísima gente, ¿no? Ruben Nistelrooy, que fue el primer fichaje un poco más, de alguna manera fue un fichaje un tanto... para ilusionar. Claro, que ya Rude estaba más o menos en su última época, pero evidentemente para el resto de jugadores diciendo, bueno, se ha ido de Micheli, se ha ido Batista, se ha ido Maresca, ahora el primer fichaje es Van Nistelrooy, estos van en serio, ¿no? Entonces fue, bueno, un verano muy movido, de muchísimas presentaciones, de muchísimas negociaciones, de mucho quebradero de cabeza, pero finalmente conformamos un plantel que hizo disfrutar muchísimo yo creo que al fútbol en general, porque cuando un equipo normalmente es más pequeño o que históricamente ha tenido menos posibilidades, se transforma de esa manera, yo creo que al final termina cayendo simpático prácticamente a todo el mundo, y aquel Málaga yo creo que caía simpático a todo el mundo. Hicimos una temporada maravillosa, de disfrutar muchísimo, y logramos clasificarnos para Champions, que evidentemente no estaba en nuestros planes, pero se precipitó todo y afortunadamente lo conseguimos.